¿Qué tal les va? Hoy es el cumpleaños de Johan. De Johan. Con él ya serían 4 personas que conozco que cumplen hoy. Y creo que también es el aniversario de Mario Bros, ¿no? Ya como hoy, pero de hace varios años se aventó Juan Escutia. También. Con razón participa mucho. Nació el Día de los Aventados. Bueno, muchas felicidades. Gracias, profe. A ver. ¿Qué canción se les haría más vergonzosa? ¿La de Cepillín o la de las ardillas de cumpleaños? Las ardillas. Ardillas. Ok. Nada más. Déjenme ver. ¿Cómo puedo hacer que se escuche aquí también la computadora? Cuando le da a compartir pantalla, hay una opción que dice compartir audio del dispositivo o algo así. Ya, bien, bien, bien. Sí, es cierto. Primero, perfecto. Ay, qué divertido. Pasen un día feliz y con muchas compañías, mientras que les dedicamos mañanitas zapatillas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya fue mucho. Bien, felicidades. Gracias, profe, se aprecia. Mm. Entonces, ¿cómo van con la tarea? Ya deberían tener todos los ingredientes desde la clase pasada para poder resolverla. Ahorita lo que haríamos nada más es ver algunas otras condiciones que son importantes para revisar. Ujú. ¿Puedo darles ¿alguien evalúa? Sí, profe, es que hablando de eso, le queríamos preguntar algo. Sí. Que si será posible que podamos aplazar un poquito la fecha de entrega. A ver. Mm, Aplazar un poquito significa mañana. Híjole, También consideren que a mí me gustaría darles revisión de tareas. Ujú. Es que mañana tenemos examen. Uy, miércoles. De varias variables. ¿De cálculos? Perfecto.
Mm, Examen combinado con álgebra lineal. mm. Déjenme, les busco un problema y tal vez sí. No les prometo nada, pero tal vez sí. Gracias, Irving, por la idea. Pues, miércoles. Sí, el miércoles puede ser. Jueves, viernes. Sí, 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 sí. Bueno, si quieren el miércoles, los espero. Perfecto, profe. Muchas gracias. No sé si alguien esté a favor o en contra de que entreguen tarea el miércoles. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bueno? Ok, entonces, para el miércoles me entregan la tarea. Ajá. Mm, Espero que les vaya bien en su examen de cálculo. Muy bien, muy bien. De- Bueno, entonces, ahorita, bueno, de una clase que nos consumió de esta semana un poquito más. Este, pero, pues, bueno, estas dos clases estaban como planeadas para realizar ejercicios o para continuar, entonces no hay problema. Lo que sigue es, mm, bueno, seguir checando. Ya veíamos más o menos como todas las implicaciones o algunas implicaciones que tenía este teorema 4. Ajá. Si tenemos un espacio vectorial, el cual es generado por un conjunto finito de vectores, entonces cualquier conjunto independiente de vectores en V debe ser finito y no sobrepasa esta cantidad. Exacto. Y aquí teníamos unos corolarios que son de bastante utilidad. Ya veíamos qué es cómo se relacionaban con la tarea. Ujú. Corolario 1. Si ves de dimensión finita, es un espacio vectorial. Entonces, cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos. Y aquí nos dicen, como el número de elementos por base es fijo, ajá, ya es un número establecido, entonces es posible definir a la dimensión como el número de elementos que contendría cualquier base. Ujú. Si nosotros damos una base y ahí notamos que tiene 3 elementos, 4 elementos, n elementos. Ujú. Entonces, ese número de elementos es nuestra dimensión. Ujú. Perfecto. Tenemos otro corolario 2. Nos dice, si V es un espacio vectorial de dimensión finita, y aquí nos dicen que n es igual a la dimensión de V, entonces cualquier subconjunto de V que contenga más de n vectores es linealmente dependiente. Sí, sí, sí. Y también ningún subconjunto que tenga menos de n vectores puede generar a V. Aquí ya se ven como las implicaciones de cómo puede fallar que algo sea una base. Puede fallar con que tenga cosas de más o que tenga cosas de menos. Si tiene de más, entonces ya no es linealmente independiente. Si tiene de menos, ya no genera el espacio. Ujú. Súper bien. Por aquí, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, algunos resultadillos. Puedo, mm, puedo darles el anticipo de que lo que veamos estas dos clases, hoy y mañana, no van a venir en el examen.
Bueno, varios de estos resultados. Ah, más que nada el 6. El 6 ya tendría como su aplicación quizá como un problema extra que se me está ocurriendo poner o para el siguiente parcial, pero tampoco es que le vea como su aplicación para ser evaluado ahorita. Ujú. Los que sí serían importantes, ahorita vienen como unos resultados con matrices. ¿Ah? Matrices e identificar con la dependencia o independencia de conjuntos. Bien, vamos a ver. Nos dicen lem. Sea S un subconjunto linealmente independiente de B. Supongamos que beta es un vectorcito en B, el cual no está en el subespacio generado por S. Entonces, al conjunto que resulta de sumarle beta a S es linealmente independiente. Muy bien, muy bien. Aquí como que nos da una idea de que si por aquí teníamos un montón de vectorcitos, ¿no? Y ponemos a alguien que no tiene relación con ellos, entonces este, este nuevo conjunto va a ser linealmente independiente. Linealmente independiente y le sumamos este, que no tiene nada que ver con los otros. También resulta ser linealmente independiente. Sí, sí, sí. Y por acá nos dan una demostración bastante sencilla. Si agarramos a ciertos vectorcitos diferentes en S y formamos una combinación lineal que sea igual a 0 al vector 0, entonces necesariamente esta B, este coeficiente del beta debe ser 0, puesto que de otro modo podemos despejarlo y podemos expresar a beta en términos de los vectorcitos que estaban en S. Pero por hipótesis nos decían beta no está aquí. Beta, al no estar en el subespacio generado por S, beta no puede verse como una combinación lineal de vectorcitos aquí adentro. Ujú. Y aquí ya checamos. Si esto no pasara, entonces beta es una combinación lineal de ellos, lo cual les contradice la hipótesis. Esto implica que beta el coeficiente de beta, B, debe ser 0. Y luego nos quedaría esta combinación lineal que estaba en S, pero como habíamos supuesto que S es un conjunto linealmente independiente, entonces todas estas CI son 0 y ya quedó. ¿Esto qué nos permite decir? Nos permite decir ejemplos como ejemplos. Como para hacer más claras las cosas, por ejemplo, que aquí habláramos de que S es igual a el conjunto de los vectores I y J. Pues el ejemplo de siempre. Este es el plano R2. El plano XY en el espacio.
el subespacio generado por S es todo este plano. Ujú. Y nos dicen, si ponemos a alguien que no esté aquí adentro, o sea, o un vectorcito que no está en este plano, entonces todo lo que armemos, ya juntando todo, va a ser alguien linealmente independiente. Entonces, si agarramos un vector que se salga de ese plano, ya. Aquí vamos a ponerle vectorcito B. Si B no está en este caso ya sabemos que lo que genera el conjunto S es igual a el plano XY. ¿No? Si este vectorcito no está en el plano, entonces S unión el vectorcito es linealmente independiente. Ujú. Como se puede ver aquí. Esto va a resultar ser cierto. Como que aquí nos aporta la coordenada en Z que nos faltaba para darle ya la dimensión de altura. Ujú. Muy bien, muy bien. Este lema está sencillo. Vamos a ver, teorema 5. Si W, es antes. ¿Hay alguna duda? Lo puede dejar un poquito para copiar. Ujú. Esta es una manera en la que podemos ir agrandando conjuntos linealmente independientes. Si sabemos que tenemos un conjunto y que hay otro elemento por ahí que no se ve como combinación lineal de estos, se lo podemos pegar y formar un conjunto linealmente independiente más grande. Este es como un paso que nos va a poder definir que nosotros podemos extender un conjunto de vectores linealmente independientes hasta formar una base. Ujú. Ese es un teorema importante. Si tenemos cierto conjunto de vectores linealmente independientes, ese conjunto podemos sumarle más cosas. Ujú. Podemos sumarle más cosas para que siga siendo un conjunto linealmente independiente. Y eventualmente vamos a llegar, o llegaríamos, a que se puede formar una base de un espacio de dimensión finita. En este caso ya habríamos acabado, ¿no? Si ya teníamos un conjunto de dos elementos y le sumamos otro, entonces ya tendremos un conjunto de tres elementos. Nosotros sabemos que R3 tiene dimensión 3, entonces aquí pudimos armar una base con estos vectorcitos. Este lema y luego a lo que vamos a llegar es más bien como un tipo de resultado que nos dicen que lo podemos hacer. No nos dice cómo es que lo vamos a poder hacer. Ujú. Pero eso ya lo veremos después. ¿Hay alguna duda? Está muy claro. Mm, Bien, teorema 5. Y es justamente lo que viene. Si W es un subespacio dentro de un espacio vectorial B de dimensión finita, ujú, entonces cada subconjunto linealmente independiente de W es finito.
y es parte de una base, aquí enfatizan que la base es finita, de W. Ujú. Vamos a ver qué quiere decir esto. Tenemos bueno, ponemos el lema antes. Lema. El lema, dicho con otras palabras, mm, siempre podemos hacer, entre comillas, más grande a un conjunto linealmente independiente de vectores. Ajá. Y bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Siempre lo podemos hacer. Sí. Ajá. ¿De qué manera? Añadiendo, bueno, a un conjunto linealmente de vectores S, coma, y lo hacemos añadiendo un vector V, ajá, que no pertenece a lo que genera S. Ujú. Si damos un vector que no se puede construir con estos elementos, entonces cuando le peguemos este V al conjunto, vamos a hacer un conjunto linealmente independiente más grande. Ujú. A, S. Ujú. Como que esto estaría pasando. A ese lo volvemos un conjunto más grande, pegándole este vectorcito. Ujú. Este vectorcito que no se vea como combinación lineal de lo que ya teníamos. Perfecto. Y ahora esto ¿en qué nos ayuda para el teorema 5? El teorema 5 lo vamos a poner por aquí. Teorema. Ujú. Aquí chequen que el lema nos decía que ver a cualquier espacio vectorial. Aquí nos están limitando a los espacios vectoriales solo de dimensión finita. Esto porque después podría ser problemático pensar el teorema 5 con una dimensión infinita. Como que no es claro cómo irle añadiendo vectores. Nosotros vamos a llegar a una base, puesto que la base tendría que ser infinita. Ajá. Como que se pierde un poco esa noción. Entonces, para evitar cosas patológicas, a nosotros nos gusta trabajar con espacios de dimensión finita. Aquí, como ya hay un número fijo de elementos al que vamos a llegar, ya, o sea, sabemos que eventualmente vamos a llegar a esa cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque siempre podemos armar un conjunto más grande. Bueno, chequen. Aquí, el teorema 5. CW nos dicen, es un subespacio de B con la dimensión de B igual a N y es finita. Ujú. O sea,
es menor que infinito. Vamos a ponerle en los naturales. O sea, es un número natural, es un número que no es infinito. Si tenemos esto, entonces, dos puntos. Aquí nos dan dos implicaciones. Primero, si tomamos a un subconjunto A en W, AW es finito, ¿no? Si A es no, si A es linealmente independiente, entonces A es finito, donde A es subconjunto de W. Ujú. Como que tiene sentido, ¿no? Nos decían que si por aquí. Es parecida a lo que, parecido a lo que dice acá, al corolario 2, inciso A. Que si nos pasamos de los elementos, del número de elementos que sabemos que forman una base, entonces es linealmente dependiente. Ujú. Es como, um, como si viéramos el enunciado contrario. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si exigimos primero que sea linealmente independiente? ¿Podemos concluir algo respecto a su número de elementos? La respuesta es que sí. Ujú. Acá lo que nos decían era que, ajá, que si tiene más de n elementos, entonces es linealmente dependiente. Lo de aquí es que si es linealmente independiente, entonces es finito. Y es finito porque estaría acotado por esta n que nos da la dimensión. En realidad este enunciado es lo del teorema 5, sería ya hablando en términos de lógica, es la contrapositiva, es como la contrapositiva de este inciso A. El siguiente punto que nos habla de definir bases, ujú, se parece un poco ahora al inciso B. El inciso B en conjunto con el lema. Ujú. Nos decían, la primera conclusión es que todo conjunto linealmente independiente dentro de W es finito. Y luego, y dos, ajá, es parte de una base finita para W. Ujú. Si A es linealmente independiente, entonces A puede completarse
completarse. Vamos a poner entre paréntesis, hacerse más grande. Puede completarse hasta ser una base de W. Ujú. Sí, aquí se nota que se está utilizando el lema. El lema nos dice que si tenemos un conjunto linealmente independiente, vamos a... Ujú. Si tenemos un conjunto linealmente independiente, entonces podemos seguirle añadiendo cosas, ¿no? Y seguir preservando un conjunto linealmente independiente. Como este proceso vamos a realizarlo varias veces hasta acabar con n vectorcitos aquí adentro, entonces tendríamos un conjunto linealmente independiente con n elementos o con los elementos que tenga W en general. Esto lo hacen de forma más general, diciendo que W es un subespacio. Si W es un subespacio en un espacio de dimensión finita, entonces este W también tiene dimensión finita. Ujú. Y bueno, entonces como este W tendría una dimensión finita, entonces eventualmente vamos a llegar a que A llega al límite donde es un conjunto linealmente independiente con el número de elementos que nos da una base de W. O sea, A se completó hasta formar una base de W. Sí, Profe, ajá. ¿por qué necesitamos a W? ¿No podríamos decir que A podría completarse hasta hacer una base de V? Sí, sí, de hecho sí. Son casi como el resultado, son prácticamente el mismo resultado. Solo que aquí el autor lo quiso hacer de forma más general. Di- en particular, W cumple ser, V cumple ser un subespacio de sí mismo, en particular. Ajá, entonces todo el análisis que dimos también aterriza para el mismo V. Lo que pasa es que aquí yo creo que para matar dos pájaros de un tiro, este, es que dice, pero esto no solo pasa con el espacio V, esto pasa dentro de cualquier subconjunto, de cualquier subespacio W. ¿No? Sí, si nos quedamos con el enunciado donde nunca existió W en esta parte. Si decimos que V sea un espacio de dimensión finita. Y aquí lo cambiamos por V y V. Sí, es el mismo resultado. Ujú. Ya luego vendría como corolario el teorema 5. Ujú. Aquí lo que hicieron fue irse directamente con la demostración directa. O sea, van a ser básicamente lo mismo. Ujú.
Ya, ya. Entonces como con W lo va haciendo como por pedacitos. Ujú. Sí, 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 sí. Gracias. O sea, como que son equivalentes esas soluciones. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? ¿Podría regresar tantito al anterior, ¿cómo se dice? ¿Hojita? ¿Diapositiva? Ajá, No sé. ajá. Es- Sí, esa. Es que me causa un poco de duda lo que dice abajo de hasta hacer una base de W. O sea, W puede tener más de una base. sí, sí. Y hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Es Vamos como lo a... que vimos de R3, ¿no? Que, por ejemplo, la base canónica, pues es IJK, pero también podemos formar otras bases, no sé, que sean vectores que no necesariamente sean ortogonales entre sí. Exacto. Gracias. Yo estoy seguro que eso se los dije, creo. Sí, Ya sí, ya lo estoy recordando. sé que las bases no son únicas. Justamente aquí el corolario 1 nos dice, si tenemos cualesquiera dos bases, o sea, no solo existe uno, tienen el mismo número de elementos. Ujú. Y como decía Irving, nosotros aquí podemos agarrar el 200, el 0,3,0 y el 0,0,4. Ujú. Sí. Ujú. Sí, ya, gracias, gracias. Sí. Bien, ¿alguna otra observación, duda, comentario, queja, sugerencia? La demostración es sencilla, pero es básicamente lo que ya les dije. Si se dan cuenta, está muy cortita. Ujú. No creo que sea necesario verla, ya que, bueno, ya les dije en qué consiste. O- ujú. Sí, o alguien tuvo duda y quiere que analicemos esto. ¿Cómo es el teorema 5? Aquí podemos redactarlo incluso mejor. Si W es un subespacio de V con V de dimensión finita y A es un subconjunto de W, entonces ujú, si A es linealmente independiente, entonces A es finito. Y si A es linealmente independiente, entonces A puede completarse hasta ser una base de W. Ujú. Profe, Muy bien. Ah, ¿sí? ¿podemos ver un ejemplito o una aplicación del teorema 5? Sí. Profe. Este ejemplo, eh, em, más que nada el teorema 5 va a venir a relucir cuando vayan cuando lo veamos en el segundo parcial con transformaciones lineales. Ahí va a ser como mucho más claro lo que va a pasar con este teorema 5.
Este, de hecho, ya estamos. El teorema 6 es, yo creo que incluso cae en un posible ejemplo. ¿Por qué? Porque eh, lo que va a pasar es que vamos a definir el espacio, mm, el kernel de una transformación lineal y también vamos a ver el rango de una transformación lineal. Ajá. Entonces, um, la idea aquí es que como vamos a tener ciertos elementos que son linealmente independientes de un lado y ciertos elementos que son linealmente independientes por el otro y que no tienen nada en común, los podemos juntar para formar una base del espacio vectorial original. Ese es el llamado teorema de la dimensión. Se ve mejor con ejemplos de matrices, pero aquí no tengo. No planeo un ejemplo con matrices ahorita. Cuando lleguemos a verlo, se l- voy, casi siempre recuerdo las dudas que tienen. Voy a decirles, aquí, ¿se acuerdan cuando me preguntaron esto? No. Bueno, pues esto pasaba. Ujú. Está bien. Sí, ese es el teorema de la dimensión, ah, que es parecido a este. Es una aplicación, es un resultado que proviene o se parece a este. Ujú. Ah, seguramente ya viene después. Esto ya no. Bueno, debería venir después. Este, sí. S- mm, ahorita como, como un ejemplo, ese es lo que les dije del teorema de la dimensión y los ejemplos de transformaciones lineales, que checar la nulidad o el espacio nulo de una transformación junto con el rango de una transformación. Ese ya es como un ejemplo muy, muy poderoso que vamos a ver después. Si nos quedamos con ejemplitos visibles, ejemplo. Ujú. ¿Cuál es, mm, ¿cuál es tu vector favorito en R4? Creo que fue Paulina, quien fue la que preguntó. Sí. Ah, Em, tome. el favorito es el 0, pero no sé si aplique aquí. No, no. Bueno, el 3,7,1,0. Bueno, tomemos este vectorcito en R4. Ajá. Lo que nos dice el teorema 5 es que podemos formar una base con él para R4. El teorema 5 nos dice que podemos formar una base, y no solo una, muchísimas, pero al menos una base para, eh, para R4, ujú, una base B para R4 tal que
este vectorcito sea parte de B. Ujú. Y de hecho, podemos darlo de forma muy sencilla. Ujú. Por ejemplo, lo que vamos a ir vamos a ir haciendo es que R4 tiene dimensión 4. Ujú. Los RNs tienen dimensión n. Entonces R4 tiene dimensión 4. Ujú. Entonces, si aquí ya tenemos un vectorcito, nos hace falta 3. Ujú. Aquí vamos a pegarle el B, el conjunto que tiene a B, junto con el vector B1 igual a 0,1,0,0. Este es linealmente independiente. Ujú. Si armamos una combinación lineal, la única manera en la que una combinación lineal de entre estos dos, la única manera en la que la primera coordenada sea 0 es que aquí tengamos como coeficiente 0. Entonces, todo esto sería 0 y luego sobrevive esta segunda coordenada. Habría que pedirle que esté multiplicado por un 0 para obtener el vector 0. Entonces, aquí vamos bien. Ujú. Es linealmente independiente. Luego de aquí a B y B1 le vamos a pegar el vector B2, 0, 0, 1, 0. Y va a pasar lo mismo. Armamos combinaciones lineales. Checamos que la única información, esta primera coordenada debe ser 0. Ujú. Entonces solo queda que este B se multiplique por 0. Luego sobrevive la segunda, este B1 multiplicado por 0 y luego sobrevive la tercera. Ujú. Entonces ese también. Y luego, como, como lo esperaríamos, si le pegamos un vector B3, que sea 0, 0, 0, 1, aquí también. Y entonces a este vector ya lo pudimos definir con él un conjunto más grande de vectores. Ujú. Que son 4 vectores linealmente independientes, o sea, nos forman una base de R4. Ujú. Ya, creo que ya entendí. Y Gracias. pues, ujú. Bien, 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 bien. ¿Hay alguna otra duda? También pudimos haberlo hecho en R3. En R3 el vector, creo que me dijiste 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos un vector por acá. 3, 4, 5, 6, 7. Lo único que necesitamos es dar
dar vectorcitos que no estén en lo que genera B, o sea, vectores que estén fuera de la recta. Ujú. Ya podríamos proponer un vector por acá, ¿no? Y entonces aquí lo que nos va a generar es un plano. Ujú. Y luego lo único que necesitaríamos es dar otro vector que no esté en lo que generan estos dos vectorcitos, que es, pues sí, seguir la idea del lema. Ujú. Damos un vector que se escape de ese plano y listo. Ya pudimos extender a una base que contenga este vector. Ujú. Sí, sí, sí. Esto siempre lo podemos hacer. Si nos dan un conjunto linealmente independiente, entonces siempre podemos formar una base con él. Siempre, 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 siempre. Luego, tenemos varios corolarios. Ujú. Eh, es de particular importancia este, el corolario 3. Váyanse mentalizando, seguramente la primera tarea del segundo parcial, o sea, la tarea 3 del semestre, va a ser una recopilación de propiedades de matrices. Entonces es importante que recuerden este corolario 3, pero vamos a checar. El corolario 1. El corolario 1, aunque no pareciera, aunque pareciera más bien que ya como redundante, eso no lo estaba diciendo el teorema 5. Ujú. Corolarios. 1. El teorema 5 nos dice que si agarramos un subespacio dentro de un espacio vectorial de dimensión finita, ajá, nosotros podemos extender, hacer más grande ese conjunto hasta formar una base del W. Ajá. En particular, esa base va a tener como cota la dimensión de B, entonces, pues sí, como era de esperarse, la dimensión de un subespacio es más chiquita que la del espacio que lo contiene. Corolarios. La dimensión de los subespacios es más pequeña que la del espacio. Ajá. O sea, si W es un subespacio de B con la dimensión de B igual a n finita, entonces la dimensión de W también es más chica, o puede ser igual en el caso donde W también sea el mismo V. Bien. Esto es como bastante intuitivo. Ujú.
Aquí enfatizan con que W sea un subespacio propio. Ajá. Si es un subespacio propio, o sea, que sea un subespacio de B, pero no llegan a ser iguales, ajá, no son el mismo espacio vectorial, y otra vez, con la dimensión de V igual a n finita, entonces la dimensión de W es estrictamente menor que la dimensión de V. Puede compararse como con los planos y R3. El plano XY es un subespacio de R3. Ajá. La dimensión de R3 es 3. Entonces, bueno, sí, entonces la dimensión del plano XY. Y aquí son diferentes. Un plano no es el mismo espacio. Es estrictamente menor que la dimensión de R3. En este caso, 3. Y como detalle, la dimensión de un plano es dimensión 2. 2 menor que 3. Bien. ¿Hay alguna duda? Profe, Ujú. ¿qué significa ahí en la dimensión de B n menor que más infinito? O sea, que es un número real. Es para decir que es finito. Ah, Está bien. Esto es finito. O se lee. Ajá. Vale. Gracias. Ah, bien. Profe, ¿y esa notación sí la ha visto en otros libros o es notación suya? Mm, sí, sí, la he visto en otros libros. Ah, a ver, creo que en el Friday. Mm, Espacios vectoriales, dependencia e independencia lineal. Mira, aquí viene el spam. Dependencia e independencia lineal. A ver. Mm, mm, Debería haber algo por acá. Bases y dimensión. Mm, ok.
No, aquí no lo utilizan. Yo le creo, profe. Pero sí, eso. Ese trae ejemplos muy bonitos, muy, muy bonitos. Ah, miren, como un diagramita de Venn. Ah, aquí es lo que estamos viendo. Ese corolario es aquí. Y si W es un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita, entonces W también tiene dimensión finita y pasa esto. Más aún, si las dimensiones son iguales, entonces es porque W y V eran el mismo. Ujú. No sé si esté en el de Grossman, pero sí. Ujú. Pues, mm, mm, mm. Justamente esto es lo de ejemplo de las transformaciones lineales. No, creo que aquí no lo trae. Pero sí, eso. Sí. Esa notación sí, sí está. ¿Qué otro libro? El, acababa con Stein, pero no me acuerdo cómo se llama. Bernstein. eh, Hay otro libro bastante útil. No, no me acuerdo dónde está esa notación de algo subespacio de otro. Pero sí está. Muy. mm, mm, ok, ok. Bien. Corolario 2. En un espacio vectorial de dimensión finita, todo conjunto linealmente independiente no vacío de vectores es parte de una base. Esto, bueno, es prácticamente lo mismo que venía aquí. Entonces, no, y lo mismo que les pusimos aquí. Ah, no, ahí no, aquí. Ujú, que puede completarse hasta formar una base. Aquí vamos a ponerle lo mismo que el corolario 2. Ujú. Creo que es más sencillo pensar de esta forma, en que todo conjunto linealmente independiente lo podemos completar hasta formar una base. Ujú. Creo que es más sencillo verlo así. Entonces, este corolario 2 lo tomamos como, como el equivalente al enunciado del teorema 5 del punto 2. Ujú. Y luego el corolario 3, que ya viene un punto importante donde nos está relacionando matrices. Ujú. Ujú. ¿Qué va a pasar con esas matrices?
nos dice, sea A una matriz cuadrada con componentes en el campo y supongamos que los vectores fila, ¿no? O las filas de A, forman un conjunto linealmente independientes de vectores en Fn. Entonces A es invertible. Aquí ya estamos dando una asociación entre notar la dependencia e independencia lineal en filas de vectores, en filas de matrices, con que la matriz sea invertible, ¿no? Esto es importante. Sea A de n por n. Vamos a ponerle así. A en las matrices de n por n, en las matrices cuadradas, con componentes reales. No hay pierde, va a ser un campo en general, entonces si necesitan sustituir algún otro campo, puede ser reales, puede ser complejos, puede ser racionales, y, o pueden ser como otros ejemplos que hemos visto. Ujú. Y como nos gusta trabajar con los reales, vamos a ponerle los reales. Sea A una matriz cuadrada de componentes reales. Ujú. O sea, A se vería de esta forma. A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN. Entonces, si nosotros nos fijamos en que las filas son arreglos aquí que tienen n numeritos. Sí. Vamos a poner aquí el conjunto de las A y 1, A y 2, A y N. Ujú. Si este conjunto con I igual a 1 hasta N, si se dan cuenta, esta forma en la que se arregla un vector fila que va a componer una matriz, tiene la misma estructura que un vectorcito en Rn. ¿Ah? Eso ya más o menos lo habíamos comentado. Ujú. Si este conjunto que coincide, tiene una biyección, ¿no? Una fila que tiene n elementos con un vectorcito de n componentes. Entonces aquí A y 1, A y 2, A y n. Ujú. Si este conjunto de filas, que puede verse como un conjunto de puntos en Rn, es linealmente independiente, entonces A es invertible. Ujú. Aquí nos dan una demostración que es como
como parte del objetivo que nosotros buscaríamos cuando vayamos a realizar cuentitas. Ujú. ¿Por qué? Una matriz A es invertible si es equivalente a la matriz identidad. Ujú. Si de aquí podemos llegar a la matriz identidad. De alguna manera nos está diciendo que podemos armar, si lo pensamos como, como filas de la matriz, que podemos llegar a que con operaciones de fila, llegar a que A es equivalente a la matriz identidad. Ah, aquí. Si lo pensamos como matriz y filas, ujú, o sea, estamos hablando de este conjunto y de esta condición, nos dice que A es equivalente con la matriz identidad si sus filas son un conjunto linealmente independiente. ¿Mm? O sea, por medio de operaciones de fila, podemos llegar a que A, ¿mm? a que A nos da lugar a la matriz identidad. O sea, como que aquí podemos generar un 1 con muchos ceros y luego 0, 1, muchos ceros. Y así sucesivamente hasta 0, 0, 0 y un 1 en la última coordenada. Ujú. Eso con vectorcitos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es como... mm, es que esto ya se relaciona mucho con el siguiente tema. Por eso, mm, este Sería como seguramente... encontrar una base o algo así. ¿Cómo? Sería como encontrar una base. Ajá, es como que nos está diciendo que... aquí. Si pensamos, si lo pensamos, en Rn, ujú, es que nosotros podemos construir con estos una base para Rn. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos la colección de los vectores que nos daban la base canónica. Ujú. Nos dicen que este conjunto de vectorcitos A y 1, A y 2, así hasta A y N, que están en Rn, puede llevarse hasta obtener los vectores unitarios E, J, que es igual a, sería sí, los vectores unitarios EJ, que es 0, 0, 1, etcétera, 0, y el 1 va en la posición J.
Sí, Y, y si antes de que lleguemos a la matriz de identidad que termina siendo una base, los vectores que tenemos antes de llegar a ese proceso, hasta la matriz de identidad, también podrían ser otras bases. mm, sí, porque estaríamos hablando de que es una cadenita de equivalencias. Hola, Hola, hola. Hola. me sacó y... Ah, ya, bien, disculpen. ¿Qué les estaba diciendo? Yo creo que seguía hablando un rato y no sé. Ah, ya, lo de las... Ya, gracias. Mm. Aquí, por medio de operaciones elementales de fila, no sé, ¿qué podría ser? Ah, a la fila 1 le restamos la fila 2, o a la fila 2 le multiplicamos por 2 o intercambiamos filas. Entonces, aquí llegaríamos a matrices equivalentes. Vamos a poner
A1, A2, A sub n y esta A sub m, para que no se distinga de la n de aquí arriba. Ajá. En esta sucesión de operaciones elementales de fila, nosotros llegaríamos a que es la matriz identidad, pero es una cadenita de equivalencias, entonces en realidad podemos ir también en el sentido contrario. Y entonces, aunque lo que nos interesaba era comparar la A con la matriz identidad, en realidad todas estas que quedan en medio como en tipo sándwich también son equivalentes tanto a A como a la matriz identidad. Ujú. Profe, entonces si la matriz es invertible, ya funciona como una base en sí, ¿no? Sí, creo que es lo que creo que es lo que no lo dice, pero sí. Nos estarían diciendo que por filas, las filas nos determinan una base de Rn, que es la comparación que les puse aquí con verde. ¿Mm? Como las filas, nosotros podemos llevar a A hasta la identidad, entonces nosotros vamos a poder llevar estos vectorcitos fila. ¿Mm? Bueno, estos vectores que vimos son equivalentes, las filas y los vectores en Rn. Estos vectores en Rn los podemos llevar a esta base canónica. O sea que sí, nos van a determinar una base para Rn. Las filas nos van a determinar una base para el espacio de filas. La base canónica. Este corolario 3 es de suma importancia para el siguiente parcial. Muy importante. Porque, bueno, ya luego lo verán. Sí, sí, sí. Profe, No, no es el spoiler. ¿Sí? entonces de aquí también podemos decir que si tenemos si nos dan un conjunto de vectores y queremos saber si son linealmente independientes, los podemos acomodar en una matriz y si el determinante es diferente de 0, entonces son independientes. Ok, está bien, gracias. Es como la parte inversa, lo que dijiste. Checamos primero que qué pasa si la matriz es invertible, qué información nos da respecto de los vectores. Acá nos dicen que esas dos condiciones van a ser equivalentes. Que tengamos vectores linealmente independientes nos implica que la matriz es invertible. Y también si la matriz es invertible, entonces estos vectorcitos son linealmente independientes. Es una equivalencia. Sí. Está bien, gracias. Está. Entonces este corolario 3, guárdenselo en su mente, no se lo tatúen, no lo recomiendo, pero sí guárdenlo para el próximo parcial. Ujú. Y ya para acabar, bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Igual si tienen dudas y no las quieren expresar, no se preocupen porque vamos a rescatar este corolario 3 para el siguiente parcial. Bueno. Y luego, para acabar la sección, sigue el teorema 6. El teorema 6 se basa o se construye con todo lo que hemos visto del teorema 5. Aquí nos permite
como como empezar a comparar un poquito las dimensiones que pueden tener los espacios. ¿Qué es lo que nos dice? Si tenemos a W1 y a W2 espacios de dimensión finita, subespacio de dimensión finita de B, entonces la suma de esos espacios también tiene dimensión finita y satisface esta igualdad. La prueba es constructiva, no la vamos a ver, pero sí vamos a ver lo que implica y el inicial. Teorema 6. Si W1, W2 son subespacios de B, con dimensión de B igual a n finita, entonces, primera conclusión, la suma de los subespacios tiene dimensión finita. Vamos a ponerle igual a n. Y el segundo, que es la conclusión importante, la 1 sí es intuitiva. Sí. Yo creo que hasta ya después de que hayan tenido esta materia y quizá mucho después de que no se acuerden y vean esto, van a decir, ah, sí, sí es cierto, se le ve. Ya lo siguiente es lo importante. Nos dicen cómo podríamos estimar o calcular esta dimensión. Nos dicen que la dimensión de W1 más la dimensión de W2 es igual a la dimensión de la intersección más la dimensión de la suma. O sea, aquí chequen quiénes están participando. Está participando W1 y W2 por separado. Está participando la intersección. La intersección de subespacios también es un subespacio. Y está participando la suma. La suma de subespacios es un subespacio. Y se satisface esta igualdad. Vamos a checar ejemplos. Aquí si quieren consultar la demostración. Está por acá, pero es constructivo, todo es constructivo. Yo creo que no les va a aportar nada analizarlo, más bien ver ejemplos. Y ejemplos. Nuestro ejemplo favorito es SR3. Vamos a agarrar el plano XY.
Vamos a agarrar otro plano por acá. Para que los planos sean subespacios, deben pasar por el origen. Salgo por aquí. Ujú. La intersección donde queda. La intersección es el eje X. Listo. Ok. Si aquí tomamos W1, este plano, W2, este plano, los planos tienen dimensión 2. Los planos son bidimensionales. Se forman con dos vectorcitos. En este caso, el plano W2 se formaría con los tradicionales I y J, y el W1 sería con el I y con algún otro vectorcito por acá, en el plano, que no sea colineal con este. Entonces, ¿qué tenemos? La dimensión de W1 más W2, ¿quién va a ser? Va a ser la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Profe, eso es lo que le iba a preguntar, porque en el teorema dice que es más la intersección. Ah, ya, es que pasamos restando. Y como lo habíamos visto, por ejemplo, en probabilidad, en conjunto también se ve algo muy parecido, que es la suma de las dos más menos la intersección. Sí, sí. Tiene como ideas simétricas. Muchas de estas construcciones, o lo que pasa en matemáticas, tienen como ideas simétricas que dicen, ah, esto lo vi en tal parte, ¿dónde? En geometría, en álgebra, en cálculo, en probabilidad. Y, y pues sí, es como que, como que llega a suceder mucho, ¿sabes? Eso, pero mm, no quisiera atreverme a decir algo equivocado porque el área de la probabilidad no es lo mío.
pero creo que sí puede decirse, creo que sí puede relacionarse a algo parecido. O sea, más que la fórmula, algo más relacionado entre el álgebra lineal y la probabilidad con esta fórmula. Este, yo no me voy a meter en eso. Yo no le hago la probabilidad. Bueno, pero sí, llegan a ver como fórmulas que se le parecen. Y bueno, ¿aquí qué pasa? Inicialmente nosotros no sabríamos quién es esto. La dimensión de W1 más W2. Es más, todavía no podríamos decir cómo es su forma o su apariencia, como decía el libro de Grossman en un ejemplo. Pero nosotros tenemos esta igualdad dada por el teorema 6. Y tenemos que W1, como es un plano, tiene dimensión 2. W2 también es un plano y tiene dimensión 2. La intersección es una recta y las rectas tienen dimensión 1. Solo se generan con un vectorcito. Entonces aquí todo es, esta cuenta de prekinder nos dice que es 2 más 2 menos 1. Es un bellísimo 3. Entonces, la dimensión de esta suma de subespacios es 3. Y esa suma de subespacios vive en R3. ¿Qué podemos decir? W sub 1 más W sub 2 generan a R3. Sí. Más que generar, son todo R3. Profe, mi duda era por qué en el libro dice más y no menos. Ah, mm, esto es sencillo, pero se ve mejor con la demostración. Es como... a ver si con diagramas de Venn queda mejor explicado. No nos vamos a perderle la geometría al asunto. Aquí tenemos a V, por aquí tenemos a W1 y a W2. Nosotros sabemos que en un espacio vectorial, por aquí está el vector 0 y puede haber otros elementos por ahí. O sea, esta intersección nunca es vacía. Bueno, aquí vamos a colorear. Sí. Entonces, así de forma esquemática, chequen dimensión W1 más dimensión W2 es igual a la dimensión W1 de sección W2 más dimensión W1 más W2. De alguna manera nos está comparando los tamaños de todo lo que está participando aquí. Ajá. Entonces, por aquí nos dicen que lo que estamos abarcando con W1 más lo que estamos abarcando con W2 es igual a lo que abarcamos con la intersección más lo que abarcamos
con la suma de los espacios. Esto, de hecho, es una... Pero ahí no estaríamos incluyendo dos veces la intersección. Sí, a eso voy. Ahí. Esta es una propiedad de conjuntos que nos dicen A es que es como cardinalidad, más bien. Los elementos, no sé si han visto este símbolo, o sea, aplicado. Que se llama Probabilidad. cardinalidad. Sí, lo vimos. ¿Sí? Sí. Ah, gracias, sí. Bueno, la cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. Va a funcionar algo así. La cardinalidad de A más la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad más la cardinalidad de A unión B. El número de elementos que tengo en A, le sumo el número de elementos que tengo en B, es igual al número de elementos que tengo entre los dos, ajá, más el número de elementos que tengo para los dos en común. Y eso se ve aquí. Digamos, el tamaño que tiene W1 más el tamaño que tiene el W2 es igual a el tamaño de la intersección más el tamaño de esta suma de espacios vectoriales. Esta suma de espacios vectoriales se vería de esta manera. Y ahí, si se dan cuenta, se preserva como la igualdad. Tenemos un azul, dos intersecciones moradas y un rosado. Pero entonces si usamos esa cuenta con el MAD, ¿no nos queda un resultado diferente a lo de generar AR3? Mm, no entiendo. No, porque esto con más pasó restando. Lo que teníamos con los planos es que 2 más 2 es igual a 1 más 3. Los planos tienen dimensión 2 y la intersección de los dos planos era una recta de dimensión 1. Lo que queríamos descifrar era cuál era la dimensión de esta suma. Pero despejamos la dimensión de la intersección la pasamos restando y ya nos queda 2 más 2 menos 1 igual a 3. Pero dada de esta forma también se da. Ah, sí, ya vi. Gracias. Mm. No sé si sí queda más claro. Sí. ¿Puedo ver el ejemplo de hace ratito, por favor? Sí. Bueno, sí. Listo. Entonces, Listo, gracias. muy bien, muy bien. Bueno, y aquí notas, el teorema 6 no viene en el examen, el corolario 3 tampoco.
Bueno, tal vez. El corolario 2, no. Ese no. El 1 tampoco. El 5 tampoco. Y el lema tampoco. Entonces, repasen todo lo anterior y posiblemente este corolario 3. Bien, bien. Espero que ya se vayan alistando. Bueno, ¿hay alguna duda? No. Bien, entonces su tarea queda para el miércoles. Y esto sale. Adiós, bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Adiós. luego. Profe. Provechito. Hasta luego.